era Isidro, era Tomaraco, era Puntoso.
Felipe ustedes a Bolivia, una vez una mujer que los fines de siempre que tenía Panamá y Guazú, que tenía Sarandí, que era Cerro León. A veces Cerro León, o sea, como ustedes ponían a Bolivia, porque tenía aquí, que era a Llorero, a eso era Moro. Agora, aqui não poderá ir para o Itajaí. O minha é a Wilder. O castelhano é o Icatupiria Neném, o de silvícola. A silvícola foi a pecaria de Olimpo Macuia Pinta. 3 comunidades silvícolas, uma em África e 2 no Paraguai. A comunidade nacional de los Ayoreros, que vive en esta zona del Chaco, es silvícola en el porque los silvícolas son aquellos grupos que no tienen más conocimiento que el suyo. Ya dicen, eran de Coayá, o en Javetei, Taba, Namuduiba, que fuera era Filadelfia. Ande Coayá, o en Maricana Filadelfia. De Coayá, que está Paraguay, ande Coayá, Coayá, viene de Paraguay. De Coayá, que está Estados Unidos, de Coayá, viene de Coayá. Años de oídas de Coayá y Jaipera recojan por el Pepe. De una casualidad, de manera accidental, se llegó a ubicar a esa comunidad. Y esa comunidad, repito, vive dentro de su ámbito sin tener ningún conocimiento de las otras comunidades. Un grupo parecido, pero en la región oriental, es una comunidad indígena H, que todavía sigue siendo silvícola. Miren cuál es el Caracú, el Paracayú, que es de todavía en medio de Iguazú, es de Jacaraco. Estos grupos que mencioné forman parte de las minorías étnicas, tienen su idioma. Y aparte de eso, existe lo que llamamos las comunidades externas o extranjeras. A veces me veo que ustedes en el examen, coreano, yo voy a ver en el examen, muy chino, muy japonés, muy alemán. O país agora está pisando o de tanto e estava eu ia ver minha americana de Cuica que fama de mi amigo brasileiro. Entonces, cuando nosotros hablamos de las lenguas en el Paraguay, podemos hacer una descripción del fenómeno más común que se conoce como el nombre de bilingüismo, el uso del castellano y guaraní. Pero además de estas lenguas, repito, están las llamadas lenguas nativas o lenguas indígenas, que están representadas por estos 11 grupos no guaraní. Y además, las comunidades extranjeras migrantes que llegaron a Paraguay, que siguen hablando sus idiomas. Ese hecho de seguir hablando su idioma es parte de un derecho humano. Lo mismo ocurre con los paraguayos, mujeres que salen. Seguramente más de uno tiene acá un pariente o conocido, vecino, amigo, que hoy en día está viviendo en España. Y estando en España, la gente ya habla guaraní. Acá que fui a Naveo Amor, que tenían de la prisión de Jara, o a Peco Avi, se besaba guaraní en ese momento. Después subió a Vela, ahí lo dice que gente no guaraní, ni lo viene ni castellano. Después la agricultura de la mujer, una cosa que me llamó mucho la atención que por su naturaleza es un producto paraguayo, una mandioca. La mandioca nunca se cultivó en los países europeos. La oportunidad que yo tuve, particularmente en Barcelona, me llamó mucho la atención que la persona que me estaba llevando a su casa, compatriota nuestro, me dijo, ¿qué te acordaba en una Ocoa, o el que te digo, sabe, mandibó. Una bolsa de plástico sellada, yo le pregunté a tal de móvil, aguardando niños primacolales. Y por un sistema muy interesante que tiene, yo consigo mantener casi un mes la mandioca en esos envases especiales. Lo que quiero con esto significarles es que estando allí, yo conozco enfermeras o quecas, la famosa frase que todos conocemos de coco americano, salieron y hoy están en Italia. En Italia normalmente obviamente hablan italiano y ellas, o ellos, que tienen que hablar
italianos lo mantienen en castellano y mantienen en guaraní. Muchos de ustedes que me han conocido en Washington, en Nueva York y otros lugares de los Estados Unidos, y los paraguayos allá tratan de mantener esa identidad. Y es lo mismo que hacen los extranjeros. Yo tuve la oportunidad de enseñar un tiempo cuando se creó en Asunción un colegio chino, acabo de decir que se llama Chiang Kai-shek. Y en ese colegio chino ellos tenían a la par del colegio, en el mismo predio, una especie de lo que ellos llamaban el centro cultural, de ambos era Confucio. A Pepe era pesa de sábado, de la política de después, a era bajo un chino ni género. Los micachiques venían de allá para formarse en Paraguay. Yo creo que tienen el gran problema de que su país es un país multimillonario de habitantes, ya no hay espacio físico donde vivir. Muchos de ellos viven en una especie de enormes embarcaciones en el agua, una vida bastante miserable. Entonces, hicieron un compromiso hace muchos años de migrar a los más jóvenes. Y luego, una vez fallecidos los adultos, que los jóvenes pudieran volver a Chile. Bueno, en esa condición llegaron acá, pero para mantener la identidad en este centro cultural. Yo de lunes a viernes asistían a una escuela paraguaya. Lo mismo que damos nosotros en nuestra escuela, ellos tenían que aprender. Y lo que crearon ellos como un mecanismo de defensa es que los sábados a la mañana daban idioma chino, sábados a la tarde cultura china y domingos religión. Esa es una forma de mantener la identidad. Eso hicieron los japoneses, eso hicieron los árabes, eso hacen los alemanes. Cuando ustedes van a estas comunidades de inmigrantes en Paraguay, van a encontrar que siempre hay un espacio donde se hace todo el esfuerzo por mantener la identidad. Aclaro eso porque si eso hacen los extranjeros, también es el mismo derecho que tienen las comunidades indígenas. Acá ya se retornamos, ya se trata de mantener el espacio. Acá no joven de vivir, ambas de TV, no que caen en el tipo agua. La cuestión entonces, al poner esta referencia, tengo que hacer una regresión mucho tiempo más atrás. Todos sabemos que hasta antes de 1492, oficialmente, porque es una leyenda también, cuando Colón llega a América, se sabe que mucho tiempo antes de Colón llegase a América, varios otros grupos ya llegaron a América, ¿verdad? Lo que tomamos así como una fecha emblemática, simbólica, y decir, bueno, el 12 de octubre de 1492 se descubre América. Y pasó ese tiempo, y ustedes saben a través de la historia de Paraguay, que el 15 de agosto de 1537 desembarcan allí a la altura de Limpio, sería Mariano Roca Alonso y Limpio en realidad, Juan de Salazar, Juan de Ayolas, y fundan el famoso fuerte de la Asunción. Y allí se produce el fenómeno de lo que después se conoció como el criollazo o el mestizaje más adelante. Obviamente todos sabemos que hay una historia de color de rosa, que vinieron los españoles, que presentaron muy amablemente, que firmaron un tratado de paz, que firmaron la pipa y todo lo demás, y que después educaron a las mujeres. Y en realidad esa no es la historia. La historia fue una junta de sinvergüenza que venían todas las cárceles de España, que llegaron acá, vieron una partida de mujeres con el perdón de término desnuda, y acá no hubo ni permiso, ni tratado, ni acuerdo de paz. Acá tenían que violar a unas cuantas mujeres que se encontraban. Así de simple fue la historia, ¿verdad? Y allí empieza ese proceso. Más allá de esto que estoy comentando, porque fue un acto muy violento en sus inicios, y hubo una resistencia muy grande a la presencia de los extranjeros, ¿verdad? Y se genera el fenómeno del mestizaje, con eso la incorporación del segundo idioma. Ustedes tienen que imaginarse América antes de la llegada de los conquistadores, un solo idioma, y todo lo que había se decía guaraní. O en mía bien, tajaqueja era parte guaraní. De bajo que majé, me explicaba afuera. Luego el católico religioso fue castellano. De hecho, el primer intento que hicieron los religiosos, ustedes saben que acá a partir de 1600 más o menos, un poquitito antes, pero en 1600 vamos a poner como un promedio, llegaban los jesuitas, franciscanos, los milicos, mercedarios, son algunas de las congregaciones que se instalaban en Paraguay, en la colonia. Y ellos obviamente
Y el segundo proceso, aparte de ese coloniaje en materia legal, organizativa, imponiendo autoridades españolas, fue la incorporación de la tradición religiosa. A veces de Madrid de Cuba, iba a mi escuela peruana, y cual este mapa, el cristiano de Cuba, donde invocara a Jehová, donde invocara a Jesucristo, el cual mañana para la Virgen María, Santa Sonia, la idea y la cámara, y se lo afuera. Entonces, intentan hacer el proceso de catequización en castellano, y esa primera etapa no funcionó. Entonces, en un estado de desesperación, ellos reconocen que no iba a funcionar el proceso de catequización en castellano. ¿Y qué resuelven? Resuelven buscar la lengua mayoritaria hablada de la región para usar esa lengua y en esa lengua hacer la catequización a los habitantes de esta zona. Bueno, entonces, allí es cuando se da el proceso de tener que buscar, por ejemplo, cómo llamarle a Dios, a ese Jehová. Y una de las expresiones más comunes de la época era Tupá. Ahora, si yo le digo Tupá hoy a un guaraní, o le digo Tupá hoy a un panita veterano, Tupá no es nada. Entre los guaraní, el Dios, nosotros siempre invitamos a todos cuando estudian el profesorado, la licenciatura, la maestría, que lo lean a Cadógara, Cadógara tiene un libro muy interesante, el primero de ellos que escribió, que es el famoso Agura Pecá, que en el año pasado, que es el fundamento del lenguaje humano. Y en ese Agura Pecá, ustedes van a encontrar que la descripción, el nombre del Dios es Ñanderú, aparte del nombre. Este es tu mapa. PH era un pequeño panita veterano, ahora mujer de darle Ñanderamú, Jesús papá, Ñanderamú y mi pasado, nuestro abuelo. Ya ve tu mapa, Ñanderamú, guaraní, cristiano de Cuba. Entonces la iglesia incorpora eso, crea la palabra tupacé, crea por ejemplo la expresión del curusú, como conocemos que es una transformación de cruz. Lleva a ver, en el llegó hace dos consonantes, CR, de Corijaba a Nime. Ahora, lo que se hace, hoy quiero que debe tener una vocal. Yo quiero su. Y fueron incorporando esos elementos y, por ejemplo, algunas cosas que ellos veían en la comunidad indígena, ellos trataban de utilizar para la denominación. Por ejemplo, la palabra, nosotros decimos a una persona bautizada, venimos Garaíba, y el bautismo es el Garaí. A ver, de ella, está incorporando, vea vos Garaí, venimos Garaí. Te digo, ¿qué? Hoy por caso de qué? Si éramos caballo, veía como un caballo, ahí un caballo. Si éramos ocarú, veía como un garú. A ver, ponemos un caraí. ¿Y qué es caraí? Caraí es una palabra que no significa precisamente varón. Mi mente vaya a por subir por varón. Ya hay cuña caraí. Ella me recuerda que tem mitad cuña y toma subir cuña caraí. Cuña mamá no sai ya ve. A ver, fui para él, nunca tu mitad, y también a él, ponemos tempestad. Super, a ver, tempestad muy bien, a caraí. Caraí significa tener derechos cívicos, gracias. La persona que tiene derechos cívicos. Entonces, usando ese mismo principio de que lo que pasaba un acto de iniciación, un ritual, que pasaban de niños a adultos, se le ponía tempestad y pasaba a ser caraí, y tenía derecho a elegir, a ser elegido, a ocupar cargos, pasaba a ser un adulto, y las mujeres se les reconocía por una misaí, que después pasó a ser una misaí. Una pizza, fíjense. Bueno, y con una misa, ellas eran adultas, cuña caraíba, pero que tenía 8 o 9 años, era cuña caraíba y una misa en abuela. Cada dice, ahí que tu mejor jefe, niempo, ella o cuive. A la cara de ir y ella es tu pan, roga, tu pan, oga, tu pan, tu pao. A la cara de grupo, a la cara de ir de opup.
tena dehidi kusibe oga wasu, tena kusibe ogusu, apea ya dan de ñande tupao de Oaxaca, adorando que allá es el tupao cristiano, donde se reza guaraní y se reza oraciones cristianas, y acá hay el y acá no hay nada cristianismo. Acá en el boquete de los donde las mujeres usan una tacuara, a pecuñar botada y viven, vamos a pedir corazón y apu, a pedir botada y nada. La tacuara o tacuatuja. A pedir es, sobre todo que no voy a traer maraca, puede ser baracá, de baracá de Italia. A pedir baracá, se puede llamar baracapú, a pedir un boquete de los vea que se fuera bravo. A un mínimo misanga y que tú no regó tacuá. A un mínimo que estaba y que tú no regó de baracá. Para que ustedes se den cuenta qué hizo la iglesia, reconocer en esa figura de Caraní el equivalente al el derecho cristiano de poder después hacer la primera comunión, de poder casarse en una iglesia, de poder tener la unción. ¿Quién? El que se bautizó. Si yo no me bauticé, no puedo tener ninguno de esos demás sacramentos, ¿verdad? Bueno, para que ustedes se den cuenta cómo se fue haciendo esa especie de camuflada de incorporación de la religión. Y allí se incorporan varios otros elementos. El concepto de la misa, el concepto de un casamiento, una pareja, la mujer vestida de blanco, el hombre de traje, ahora yo me refiero de pollo, ¿verdad? Ahora no te hablo de pollo. Cuando yo me tenía cuñada, yo creo que tenía que ir a omena. A, tenía que ir a cuñada. Biblia era que tendríamos que ir a aprender y cositas. Cuñado omena a. A tu batalla no cuñado. Vea tu batalla a venir puro y te trae ya en tu bebé. Mi no me con ahora ni me va a ver y se me fue. Oye, tu caballo. Pensa aí, antes de eu ver que tem que ir para alimentar, e vai alimentar, não conhece. Ese concepto, miren que se transportó en el tiempo, generó lo que se llama transculturación. Y yo les puedo asegurar algo muy importante, muy valioso. Sabes, antes de triunfador, que ya es una pena, pero ¿cuántos de los que están acá, incluido yo, pudimos haber nacido de una familia donde los padres nunca pisaban una iglesia? Ya todas las iglesias eran los que tenían un derecho de concubinato. Ambos viven en Pesagua. Ambos viven Pesagua de Cobotín, de Comanacatú, entonces se va a pisar Piñanatú y Catacurú. Entonces son dos conceptos, son dos mundos. El mundo cristiano no tiene que pasar por el sacramento del matrimonio. El mundo guaraní y paraguayo todavía durado, no hace falta eso, no hace falta. El pueblo apenas una número. Esas son cuestiones que cuando hablamos del bilingüismo, eso ya no es lo que dice habla y se dice la interculturalidad. El bilingüismo no es solamente idioma, el bilingüismo tiene que ver con prácticas culturales. Lo que acá ellos hacían